Muy bien, estamos con el señor Juan Alejandro Sec Béjar. Él es candidato presidencial por el Partido del Pueblo. Muy bien, vamos a dialogar a continuación con él, qué es lo que propone, cuáles son sus iniciativas, por qué postula, de dónde viene y hacia dónde va también, ¿no? ¿Cómo está? Bienvenido a Canal 4 de Equipo. Mucho gusto, muchas gracias por la bienvenida y estoy muy contento de estar acá en la Ciudad Blanca. Hemos tenido una conferencia de prensa en la mañana y bueno, el Partido del Pueblo nace por el clamor popular de mucha gente que a nosotros nos llamaba. Yo dirijo el programa Directo al Grano que se transmite a través de Nacional TV Perú, que es un canal digital, y bueno, tenemos varios años con el programa y haciendo muchas denuncias y sobre todo siendo la piedra en el zapato de la clase política corrupta, ¿no? Claro. De todo este problema que hay, que dan a entender al pueblo que no tiene solución, pero es muy fácil, es agarrar la punta de la madeja y solucionar los problemas, siempre y cuando haya el principio de entrega a la nación, siempre y cuando haya el principio de no robar, de hacer una catarsis nueva dentro de la administración pública y sobre todo de ponerle ganas y tener un equipo de ese reemplazo de los más de 273.685 funcionarios del Estado, que muchos de ellos están ya 30 años y muchos de ellos son fujimoristas, pues, claro, ¿no? Entonces, la política es percepción y nosotros decimos, ¿no? 5 estamentos importantes: puntualidad, porque tienes que ser puntual para todo lo que hagas; lealtad, porque siempre tienes que conducirte con lealtad; entrega, porque tienes que entregarte a la profesión que tienes; honor, porque es un honor servir a la nación; y una férrea inquebrantable disciplina. Entonces, dentro de todos esos estamentos, decimos claramente que el nacimiento del Partido del Pueblo es para que todos los centros poblados, comunidades campesinas y nativas, que son más de 30.000, tengan por fin un presupuesto real del Estado y ser consecuentes con el principio de que el Perú sea a mediano plazo una potencia en el mundo. Ok, para quienes no lo conocen, porque usted es chalaco, ¿sí? Sí. ¿Hincha del Chalaco o del Sport Boys? No, bueno, el Chalaco usted sabe que está pues en una situación muy incómoda, pero bueno, en la familia todos hemos sido del Sport Boys del Callao. Yo soy comunicador social, claro, consultor internacional, experto en marketing, ventas, aduanas, comercio exterior y negocios internacionales. Claro. La visión que tenemos es una visión geopolítica en primer lugar. La geopolítica se conjuga de dos maneras: la geopolítica externa y la geopolítica interna. La geopolítica interna es el ordenamiento de la nación, claro, en todos los estamentos fundamentales. Ok, ahora, la gente se preguntará, ¿y qué es eso del Partido del Pueblo? Porque todo el mundo se quiere identificar con el pueblo, todo el mundo quiere estar con la gente de abajito, identificarse con los más pobres. ¿Por qué el Partido del Pueblo? ¿Quién lo eligió? ¿Quién lo designó? A ver, nosotros estábamos en el dolor de cabeza de escoger pues un nombre para el partido, ¿no? Yeah. Entonces el ex congresista de la República, Juan David Perry Cruz, pastor evangélico, que postuló por Madre de Dios el 2006, y justo le ganó la única vacante que da Madre de Dios al Congreso en el segundo gobierno de Alan García, al ahora vocero de Alianza para el Progreso, famoso congresista Salguana, ¿no? Que tiene mucho que responderle a la nación ante todo también. Entonces, hizo una gran gestión, un ex congresista. Entonces, como nosotros tocamos la puerta de varios partidos, entre ellos UPP, que estaba con Vega Antonio, nos pedía 3 millones de dólares para alquilarnos el partido. La mitad de congresistas, el plan de gobierno, y iba a pasar por una aprobación siempre y cuando a él le gustara lo que nosotros propusiéramos. También fuimos con Restauración Nacional y con varios partidos, entre ellos Runa de Ciro Gálvez, claro, que me dijo, bueno, yo le pediré 2 millones de dólares por el segundo, el tercer puesto como congresista para Lima, y no le puedo dar la candidatura porque las bases han dicho que yo sea el candidato, ¿no? Y Runa pues está en la debacle, ¿no? No existe ya como partido. Entonces, David me dice, mira,
voy a ir al jurado, vamos a presentar varios nombres, y en el jurado le dicen, Partido del Pueblo. Ese nombre pega. Ok. Y bueno, hasta aquí estamos. Ok, ahora, es complicado, ¿no? En las actuales circunstancias postular, no me refiero básicamente a todo el proceso que sí es complicado, porque la gente no cree en los políticos, menos aún en las actuales circunstancias, y decirle, oye, voy a defender tus intereses, mira, yo sí defiendo los tuyos, y la gente como que te mira, sí. De sí, costado te sí, mira. Sí, Gil, ¿no? A ver, ¿qué es lo que usted le diría a la gente? A ver, ¿por qué tendrían que creer en el señor del Partido del Pueblo? A ver, nosotros decimos algo fundamental, algo importante que usted lo tiene que saber y lo ve todos los días, ¿no? ¿Por qué los políticos piden el voto del pueblo y llegando al Congreso de la República o a algún estamento del Estado, si te miro ni me acuerdo? A nosotros estamos en esta lista electoral como ir a una fiesta en los cuales llegaron todos los invitados, nosotros llegamos tarde, pero a la hora de bailar nos hacen bailar con la escoba. Esa es la posición de nosotros ahorita. Formar el Partido del Pueblo, créame sinceramente, es un dolor de cabeza a nivel regional. Arequipa es la excepción. En el cono norte, Arequipa es la excepción. Entonces, ¿nosotros qué decimos fundamentalmente? Nosotros no decimos como otro candidato, como Fernando Salas, que dice una nueva constitución. No, señor. Nosotros decimos que tenemos que abolir la constitución del 93 y poner en ejecución la constitución real, la constitución verídica, que es la constitución de 1979, que fue elaborada en un plebiscito popular en una asamblea constituyente. ¿Usted no le resta méritos a esta constitución? A ver, 93? una constitución que faculta, en primer lugar, la exoneración tributaria, ¿Ya? que por ende gerencia una defraudación fiscal. Una constitución que dice que los contratos ley y los tratados de libre comercio están por encima de la Constitución, ¿no? Una constitución que permite que los trabajadores ganen el mínimo y trabajen 12 horas, rechazando a los sindicatos y rechazando sobre todo la lucha sindical y la lucha de las 8 horas. Una constitución que sostiene que el sistema de salud en el Perú sea el peor de esta parte del mundo, que tiene salud, tiene 11,5 millones de aportantes. Okay. Gerencia 28.935 millones de dólares anuales, más el presupuesto del Ministerio de Salud son casi 40.000 millones de dólares. Ese desfalco de salud lo gerencia la Constitución del 93, pero no queda ahí solamente eso. Claro. Gerencia la impunidad de los congresistas, de los políticos, que no se les puede juzgar, porque solamente hay pena de muerte por traición a la patria. Nosotros decimos no, pues. Nosotros tenemos que desafectar esta constitución, abolirla, tenemos que volver a la constitución del 79 y hacer a esta constitución evolucionar 45 años en el futuro. Okay, pero esta constitución del 93 tiene sus méritos o no tiene ninguno. Tiene un gran mérito, ¿eh? ¿Ya? Que haya 5% de habitantes que sean pudientes y 95% de habitantes pobres. Ese es el gran mérito que tiene esta constitución. Porque... que permita la defraudación fiscal, que permita que los bancos... A ver, el Estado no puede pedir 2.000 millones de dólares, digamos, a la banca federal al 1% anual, para reflotar el Banco de la Nación, que para nosotros el Banco de la Nación tiene que ser un banco paraestatal, un banco estatal, pero con un funcionamiento privado, ¿ok? Y que le quite ese rango superior que tienen los bancos privados. Ok, pero sin embargo esta constitución permitió recaudar 72.000 millones de dólares en reservas. A ver, ¿sí? Uno, a ver. Dos, controló la inflación. Tres, evitó que los políticos metieran la mano a la política fiscal y monetaria, tal como hicieron los kirchneristas en Argentina, ¿no? Con la
La maquinita. La maquinita, o como lo dice incluso el propio Alan García. Eso en materia económica, ¿no? No sé si eso era suficiente, o es poco, o es nada. A ver, usted tiene que saber algo fundamental acá, que a la gente no se le puede mentir en primer lugar, ¿ok? Y lo que hemos dicho en la conferencia de prensa en la mañana, lo vamos a repetir acá. Y usted tiene que consultarlo con un tributarista, con un contador público colegiado, con un auditor y con un economista, si quiere. Pero el tributarista es la cereza del pastel. En el Perú circulan diariamente, señor, 70.000 millones de dólares, de los cuales, si lo sabe la SUNAT, el 75% lo mueve la banca informal. Esa banca que no es formalizada por la SUNAT porque no le conviene a la banca privada que se formalice ese 75% de banca informal. Claro. Mueven 52.500 millones de dólares diarios. ¿Pero eso es culpa de la Constitución o de SUNAT? Esa es culpa de la Constitución acá. Y vamos al grano. Ellos ganan el 20% diario, 10.500 millones de dólares. Ganan 315.000 millones de dólares al mes y la friolera de 3.780.000 millones de dólares al año. Usted consúltelo con un tributarista si estoy mintiendo, ¿eh? Claro. Ahora, todo gobierno de turno sabe conscientemente que tiene que haber recaudación para un mejor desarrollo de la nación. Claro. Cóbrale pues el 10%, son 378.000 millones de dólares. Formaliza a la gente para que los informales tengan y sean sujetos de crédito y la economía se mueva y se triplique el movimiento diario. Claro. Pero con la banca privada, que es apoyada pues por la Constitución de 1993 y que le exoneran los impuestos, Acuña y la Universidad César Vallejo es un gran ejemplo. Ellos mueven 17.500 millones de dólares diarios. Ganan el 40% diario, sentados 7.000 millones. 210.000 millones de dólares al mes. Claro. Perdón. Y 2.520.000 millones de dólares al año. Todo presidente de la República y el equipo económico, el equipo de gobierno, sabe conscientemente de que de esa recaudación que no se ha cobrado en los últimos 30 años, tienen que pagar el 35% de impuestos, 882.000 millones de dólares. Si usted no lo sabía, lo sabe ahora, pero déjeme redondear la idea. Claro. Vamos por partes y cuchara, vamos despacito. Sepa usted a la señora Leiva. No, despacito, con calma. ¿Para qué? Con calma y sin arrugarse. No, pero hay un detalle. A ver, dígame. Sí, podemos hablar de muchos datos, pero hay un detalle central. El Congreso de la República acaba hace 2 días, menos de una semana, de modificar casi 50 artículos de la Constitución para posibilitar la bicameralidad. Si usted le dice que todo lo que hay es culpa de esta Constitución mal hecha o maltrecha, hecha por Fujimori y toda la clase y la casta política, como dice Milei, ¿por qué esta casta política no han podido modificar esos mismos artículos para, digamos, corregir lo malo de esta Constitución? Entonces, lo que yo le pregunto es, ¿esta es una cuestión de la Constitución o de quienes manejan la política? A ver, hay un viejo refrán aprista que dice echa la ley, echa la trampa, ¿no? Y eso se ve claramente. A ver, hubo un referéndum el domingo 9 de diciembre del año 2018. El 90% de la población dijo no a la bicameralidad. Entonces, como estos parásitos mentales que están en el Congreso, ¿no?, dijeron, nosotros no necesitamos ganar la elección para gobernar el país. Lógico, ellos sostienen la Constitución del 93 por algo que usted sabe o no quiere decirlo, por la Agenda 2030. Yo le pregunto, pues, ¿qué político y qué candidato a la presidencia, a través de un programa directo hablando como el que tenemos nosotros, le hemos escupido en la cara a los almirantes y a los congresistas que tú defiendes la Agenda 2030, que Ollanta, Moisés Humala Caso,
hizo firmar el 25 de septiembre del 2015 representación de Perú en la ONU. Los políticos tienen que quitarse la careta de la cara. Nosotros no tenemos soberanía. La perdimos el 25 de septiembre del 2015 al permitir que Humala, sin referéndum y sin consulta popular, aceptara la Agenda 2030. Por eso que para ellos la Constitución del 93 es importante. Le hacen todas las modificaciones que tienen que hacerle, porque está la Agenda 2030 de por medio. ¿Acaso el hijo de Soros no viene y habla con Gustavo Gorriti Lemboje y con Salomón Lernerguiti, que son sus delfines acá en el Perú? Muy bien, ¿No manejan la economía? Claro que sí. Don Juan Alejandro Sec, ¿le parece si vamos a una pausa? Porque hay varias cosas que desgranar de este choclo medio maloriente, bastante podrido de nuestro país. Lamentablemente es así, o sea, parte de la política, y esto data desde el tiempo del guano de Isla. Desde antes de la Guerra del Pacífico. Del contrato Dreyfus con los franceses y del ferrocarril inglés también. Volvemos en instantes. Muy bien, vamos a continuar con el programa entrevistando a Juan Alejandro Sec Béjar, candidato a la presidencia por el partido Perú. Bien, don Juan Alejandro, ¿qué significa para ustedes, a ver, dos personajes de la reciente política, Pedro Castillo y Dina Boluarte? ¿Es un ejemplo, como dice Beto Ortiz, o no? A ver, José Pedro Castillo Terrones es un personaje muy singular y lo voy a especificar profundamente. Nosotros en Directo al Grano apoyamos la primera y la segunda vuelta con él. Como nosotros no pudimos postular el 2021, entonces dijimos, vamos a apoyar, porque nosotros vimos de que era un candidato que tenía las intenciones de cambiar de alguna manera y empoderar al campesinado, que toda la vida ha estado olvidado por los gamonales acá de la clase oligarca. Y apoyamos contra Johnny Lescano, contra los demás. Cuando él llega a la segunda vuelta, con más fuerza lo apoyamos, y todos los influencers que estábamos en Lima lo apoyamos sin ningún distingo de apetito personal. Pero el problema de Castillo es que era un hombre que no tenía partido propio en primer lugar, y que no tenía el carácter, como nosotros le dijimos. No necesitas tener mayoría en el Congreso para tener los pantalones bien puestos y poder gerenciar lo que el pueblo quiere, de hecho, la reforma total del Estado. Entonces, tú necesitas decir, yo soy el presidente y esto se hace porque se tiene que hacer. Si tú muestras eso, así tú tengas divaíos sexuales, el pueblo te va a apoyar. ¿Por qué? Porque estás defendiendo al pueblo. Pero eso tiene que nacer de ti. Tienes que estar convencido de que estás en capacidad de hacerlo en primer lugar. Claro. Entonces, acepta la presidencia. Cuando él es juramentado como presidente, no había juramentado el gabinete. Nosotros tuvimos la primicia de que para elegir el gabinete nosotros trajimos a José Simón Vargas Urrutia, que es un peruano trabaja en el Buró Económico Federal del Gobierno de los Estados Unidos, y él iba a ser el premier de Castillo. Guido Bellido no aparecía, y menos el premier Aníbal Torres, que no estaba ni para ser ministro. Y entra pues Cerrón con Bermejo, y Bermejo le dio un puñete en la nariz a Castillo y le dice, tú no eres el presidente es Cerrón, y él gobierna acá. Después el aura popular de la Plaza San Martín lo descubrió y dijo que era verdad y que yo tenía razón. Y ahí Dina Boluarte sale como primera vicepresidenta. Dina Boluarte, una mujer que no sabe ni dónde está parada, una mujer que dijo en Juliaca, la comunidad aymara dijo, si vacan al compañero Pedro Castillo, yo me voy con él. Ella es la títere del fujimorismo. Ok, pero ambos son incapaces, mediocres. ¿Cuál es la palabra más clara, más concreta para definir a ellos? A ver, Castillo ha sido incapaz, porque él no tuvo la decisión de hacerlo en el momento. No tuvo la certeza de que él podía hacerlo.
Dina Boluarte es incapaz por naturaleza, pues. O sea, son engendros de un mismo árbol. No, diferentes. O ramas de un distinto árbol. Son frutos de distinto árbol. Ya. Pero casi son los mismos, ¿no? Porque Castillo pecó de inocente, en Dina Boluarte es un cerebro de maldad. ¿Cómo le vas a vender tú el cebo de culebra a la gente y le vas a decir que solamente han habido 75, 80 muertos? Oye, ¿tú me has visto la cara de estúpido a mí? Yo soy comunicador social, yo soy del programa Directo al Grano. Pero nosotros somos la piedra en el zapato y tú sabes conscientemente en política, la cantidad real de muertos que ha habido y desaparecidos. Pero en política suele suceder eso. Martín Vizcarra causó no sé cuántas muertes por no traer la vacuna en su momento. A ver, en el caso y nadie protestó. No, a ver, entonces, en el caso estamos acostumbrados a ese tipo de cosas, ¿no? Qué bonito, en el caso de Vizcarra sabía desde el 1 de diciembre del 2019 que había estallado la supuesta epidemia en China, y no hizo siquiera la prevención sanitaria que se tenía que hacer para evitar que vinieran pasajeros infectados acá al Perú. ¿Y quién era el mentor de los sabios de decisión? Jacob Rothschild, que el mes pasado ha fallecido. Rothschild. Pero a eso va mi pregunta. Los peruanos están acostumbrados a que nos vendan cebo y culebra, ¿no? Lo hizo Alan García, lo hizo Toledo, lo hizo Ollanta Humala, Martín Vizcarra, el propio PPK y ahora Dina Boluarte, con un discurso pues bastante simplón, ¿no? Porque eso de que este reloj es de antaño, ya pues nadie le va a creer eso. Entonces, o sea, como que los peruanos estamos acostumbrados a que nos engañen. A esa iba mi pregunta, ¿sí? Suele pasar eso. Y precisamente por ese problema y por ese tema, por esa catarsis, es que nosotros tenemos muchos problemas para poder de alguna manera que crean en la propuesta y se afilien. La ventaja que tenemos, y es una ventaja que verdaderamente la hemos sabido canalizar porque hemos tenido que enfrentar con un programa de televisión que es el programa insignia de Nacional TV Perú, pues 2 querellas con 2 almirantes, una carta notarial de una congresista, una congresista como del Callao que quería cerrar el canal porque nos iba a meter presos a los gestores del canal, a los periodistas del canal, y hasta ahora estamos esperando eso. Nacional TV Perú ha recibido mucha carga negativa del gobierno de Dina Boluarte, porque nosotros le decimos la verdad. Entonces, para nosotros con el Partido del Pueblo, gerenciar la propuesta que mandamos al pueblo, al pueblo tú tienes que decirle la verdad, no le puedes mentir. El pueblo ha madurado demasiado como para saber si cuando habla uno le cree o no. Nosotros estamos acá en Arequipa, que es una ciudad emblemática. Claro. Nosotros estamos en Arequipa, que está cundida de venezolanos y ya hay sicariato. Entonces nosotros le decimos a la autoridad, sobre todo al presidente regional, oye, ¿qué cosa haces tú para cuidar la seguridad de los arequipeños? Esto es en todo el Perú, ¿eh? Okay. Por eso que nosotros proponemos la pena de muerte. Acuérdense ustedes, revisen en Google, artículo 54 de la Constitución de 1933, pena de muerte por traición a la patria y homicidio calificado. Don Juan Alejandro, ¿usted va a parecerse más a Bukele, a Bolsonaro o a Trump? A ver, señor, nosotros hemos propuesto todo esto desde el 2017 en primer lugar. Nosotros propusimos la pena de muerte y todo lo que ha hecho Bukele, nosotros lo propusimos primero desde el 2017. Y ahí están los videos, ahí están los archivos. Por eso que ha salido una corriente, ¿no? Que Milei es una copia barata de nosotros. Porque nosotros lo hemos propuesto primero. La diferencia es que nosotros hemos tenido mucha resistencia para poder de alguna manera llegar al sillón presidencial. Esto va a ser una guerra. Ténganlo entendido y ténganlo claro. Porque la clase política va a vender bien cara la derrota. Porque saben consciente que si entra un gobierno que saca la Constitución del 93, desafecta la Agenda 2030. Muy bien. Y detrás de la Agenda 2030 hay muchos intereses creados. Yo le digo a usted como periodista y como comunicador social, tenemos que ver más allá de lo evidente, porque este es un problema global.
que atañe al Perú por la riqueza natural que tiene en el sur. Vamos terminando la entrevista y Muchas gracias. Dos cuestiones centrales, don Juan Alejandro. A ver, la primera, ¿ustedes son partidos de izquierda, de derecha, de centro? Nosotros tenemos una concepción centro-peruanista, ¿ok? Nosotros íbamos a ponerle centro nacionalista, ¿no? Pero no podemos porque la palabra nacionalista le han tirado barro por todos sitios. No vayan a ser como los sociopopulistas, ¿no? Imagínense, entonces... ¿Cuál es la doctrina? Le preguntan Entonces, a los sociopopulistas. El Perú, dicen. Eso no es doctrina, ¿no? No, pues a los sociopopulistas habría que decirles no, ¿por qué Fernando Belaúnde Terry, no? Ocultó que Carlos Agustín Belaúnde, arequipeño y pierolista, se escapó del Morro de Arica y lo sacaron del árbol genealógico de la familia Belaúnde, ¿no? No, la doctrina es el Perú para tu conveniencia, ¿no? Y nosotros decimos y fundamentamos algo claro. La pena de muerte tiene que ser irrestricta para políticos corruptos que de alguna manera han usufructuado el erario nacional, con leyes y se han enriquecido a espaldas del pueblo. Esto va a ser una batalla. Yo le agradezco muchísimo que me haya entrevistado y dirigirme a cada uno de ustedes a través de este canal. Muy bien, y la última pregunta. Una última encuesta, creo que es de IPIS, o CPI, no recuerdo bien el nombre, me van a disculpar por el dato, pero dice, Keiko primer lugar, 9 o 10%. Segundo lugar, Antauro Humala, 7% o 6%. Ya usted se ha pronunciado sobre Keiko. Antauro, ¿qué es? Óigame, ¿usted cree por la sangre de Cristo que Antauro Humala va a fusilar a su hermano? ¿Usted sabe qué cosa hay detrás de esa carita que tiene Ollanta Moisés Humala Tazo? Hay mineros ilegales, hay toda una red oscura de tráfico de oro que va hasta Suecia. Pregúntese usted quién está en Suecia. Investigue, sea un ratón de biblioteca, investigue algo más. La Agenda 2030... Dígalo usted, dígalo. No, porque usted lo tiene que decir, usted es el candidato. Están sobrinos de los Humala, metidos ahí. En más claro no puede ser. ¿Ok? Entonces Antauro Humala, con un discurso que va a fusilar, ha dicho hace poco que va a secuestrar al rey de España, ¿no? Así para que hoy día lo acaba de decir, ¿no? Va a secuestrar al rey de España. Entonces, para que devuelvan todo lo que se llevó en 200 años. Y nosotros te decimos, pues, es tiempo del debate, ¿no? Tu equipo contra el nuestro. Cuando quieras, donde quieras y a la hora que quieras. Yo no soy un improvisado. Ya hay una diferencia entre tú y yo. Yo te digo que en San Juan tengo un tío bisabuelo teniente segundo de infantería y en Miraflores tengo un tío, es un bisabuelo materno, teniente primero de caballería. Revisa los partes de guerra. Si Antauro podría fusilar a su hermano, ¿usted a quién fusilaría? Nosotros vamos a hacer una reestructuración del Estado a través de la Superintendencia de Inteligencia Profesional. Vamos a hacer la gran auditoría que el Estado necesita, vamos a sincerar el rumbo de la economía, sí a la agricultura, no a la minería. De acá le digo bien claramente al Poder Judicial, tienes que resolver el tema de Majes 1 y Siguas, que tiene 18 años encarpetado en el Poder Judicial. Y lo que hemos dicho en la mañana, los jueces y fiscales que no puedan demostrar la riqueza que tienen y de sus familiares, van a pasar a auditoría general. Y en la nueva concepción del Partido del Pueblo, si no lo pueden demostrar, irán a la pena capital. Bien, casi parece Putin. Si tú quieres hacer el cambio de la nación, tienes que darle justicia a la nación. Ok, gracias a usted. Gracias a ti. Don Juan Alejandro Sec Béjar, candidato del Partido del Pueblo. ¿Dónde se va usted después de Arequipa? Nos vamos a Ancash, nos vamos a La Libertad, a Lambayeque, subimos a Cajamarca, bajamos, subimos a Piura, Tumbes, volamos a Lima, hacemos Ica, Arequipa, Cusco, Puno, Madre de Dios, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cerro de Pasco, Huánuco, San Martín y Amazonas. Hay plata. Aunque sea a pie, pero llegamos. ¿Y se ha comido usted unos cotos rellenos? ¿Un triple, un americano? Por favor, venir acá a la sagrada ciudad de Arequipa, a las faldas del Misti, el Chachán y de Pichu Pichu, es
vivir en otro mundo. Yo estoy feliz de estar en Arequipa y cada vez que vengo a Arequipa tengo muchos problemas para regresar a mi tierra, al Callao. Y una cola escocesa. Y cuidado que en el Callao ha habido varios alcaldes y gobernadores presos también, ¿no? Y va a haber uno más también, el que está gobernando ahorita. Vaya. Te agradezco mucho. Ok, Gracias gracias, por todo. don Juan Alejandro Béjar, candidato presidencial. Uy, 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 las cosas se están poniendo picantes. Breve pausa.